les quiero agradecer de todo corazón verlos acá temprano. Y yo sé que estoy hablando al coro, como se dice, ¿no? Les hablo a los que siempre vienen temprano tal vez. Pero me encanta verlos acá y les quiero definitivamente agradecer porque es lo que deberíamos de hacer. Y estoy muy contento de verlos acá. Hermano. Nos ponemos de pie, por favor. Buenos días. Concedes una vez más estar aquí en tu santuario, Dios mío, para escuchar tu palabra, Dios mío, para ofrecerte tributo de adoración y alabanza. Te suplicamos que seas tú en este servicio a través de tu siervo hablando a nuestros oídos y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
del cielo, tierra y mar. Los cielos son tu santuario, en las alturas gloria a Dios. Las maravillas de toda tu creación dicen santo, santo. El universo declara tu majestad. Eres santo, santo, Dios de toda creación, Dios de toda creación. Temprano en la mañana, en tu luz celebraré. Y si tropiezo en las tinieblas, tu nombre siempre clamaré. Las maravillas de toda tu creación dicen santo, santo. El universo declara tu majestad. Eres santo, santo, Dios de toda creación, Dios de toda creación, Dios de toda creación, Dios de toda creación. Aleluya, el Señor de toda creación. Aleluya, al Señor de toda creación. Aleluya, al Señor de toda creación. Las maravillas de toda tu creación dicen santo, santo. Señor Jesús, revela tu corazón. Padre santo, santo. El universo declara tu majestad. Eres santo, 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 santo. Aleluya, al Señor de toda creación. 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 Maravilloso. Vamos a tomar un minuto para saludarnos unos con otros.
días nuevamente, gloria a Dios que estamos acá. Bienvenidos a la casa del Señor. Saludé a la mitad, a la otra mitad se me pasaron, así es que ahí me perdonan. Me encantan los saludos. Yo pienso que no quiero criticar a los americanos porque son nuestros hermanos, pero ellos, el saludo es de medio minuto y sale corriendo uno a sentarse. Y yo creo que cuando vienen acá siempre tienen buenas cosas de decir acerca de lo que hacemos, porque nos tomamos el tiempo y la realidad es, hermanos, de que somos hermanos en Cristo, somos hijos de Dios, hemos sido rescatados por la sangre del Cordero, somos salvos y vamos a vivir eternamente adorando al Señor. ¿Y quiénes creen que van a estar ahí? Amén, gloria a Dios. Nosotros. Los latinos. Los latinos. El punto es de que definitivamente tenemos que demostrar el amor de Cristo. Y yo creo que el tiempo que nos tomamos acá a veces se nos alarga un poquito, pero gloria a Dios, eso es parte del convivio que tenemos y que deberíamos de aprovechar y expresar el amor los unos por los otros. Definitivamente me encanta y nunca dejen de hacerlo. Y cuando no pueda saludarlos a todos, perdónenme también, pero a veces me quedo en una área o con alguna persona y ya no continúo, pero sí, mi deseo es siempre saludar a cada uno de ustedes. Nuevamente, gracias por acompañarnos en esta mañana. Antes de continuar, hay dos personas que nos visitan por primera vez. Tenemos a Milka. Milka, ¿dónde estás? ¿Qué te me hiciste? Aquí está. Milka viene por primera vez acá con nosotros, viene desde Lake LA. Gloria a Dios. Y vino temprano, ¿ok? Fue la primera que estaba acá. Un aplauso para él. Milka, bienvenida. Gracias por acompañarnos y que el Señor te pueda bendecir esta mañana y que hable a tu corazón y que tu mente esté abierta a recibir el mensaje que Él tiene para nosotros ahora. Gracias por acompañarnos. También tenemos a Jorge que nos visita. Jorge, ¿verdad? Sí. Jorge nos visita por primera vez y no quiero decir mucho de él porque obviamente lo acabo de conocer, pero quiero que le demos una bienvenida calurosa a él. Y estaba solo, no lo quiero poner en la spot como dicen, pero me dice, le digo yo, ¿vienes de algún lugar en particular? Porque generalmente venimos de otras iglesias a veces y está bien. Pero me dice, no, yo soy católico. Le digo, oh, bienvenido, aquí todos venimos del mundo católico y no te preocupes. Pero Jorge, gracias por acompañarnos esta mañana. Que el Señor te hable a tu corazón y a tu mente sobre todo para que puedas entender lo que Él tiene en su palabra, que es lo más importante. Lo que el hombre te diga te puede levantar y bajar al mismo tiempo, pero la palabra de Dios es lo que nosotros necesitamos porque es la que nos transforma nuestras mentes. Así es que, bueno, eso va para todos. Bienvenidos nuevamente, gracias a cada uno de ustedes que nos acompañan. Déjenme, Primera de Pedro 1, 5, 6 dice, sino que así como aquel que os llamó es santo. ¿Quién nos llamó? Dios. Dios Padre, ok. Dios Padre llama. ¿Y a quién se los da? A Dios Hijo. Así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Okay. Voy a aprovechar eso rapiditamente, no quiero predicar en esto, tenemos tiempo, pero es importante que reconozcamos, estamos en la clase de Efesios con el hermano Jesse el viernes y la palabra santo salió y un comentarista estaba haciendo la descripción de lo que es santo. Y desafortunadamente cuando venimos sobre todo del mundo católico, la santidad la vemos como santo, una persona buena, una persona que hace milagros o que es tan santa que no hace nada malo. Ese es el concepto que tenemos, ¿sí o no? En la mayoría de los casos, ¿no? Pero la palabra santo no significa eso, no significa ser perfecto, no significa, en el mundo católico, y no grabándolo presente con la visita del hermano Jorge acá, pero en realidad nosotros venimos con esa mentalidad de que un santo es una persona que
que primeramente para ser santo tiene que ser canonizado por el Papa, el papado, ¿no? Entonces, y para que una persona pueda ser canonizada, obviamente tiene que ser reconocida como una persona que vive una vida santa, ¿no? De acuerdo a ellos. Y no solamente eso, pero ellos, para que una persona sea canonizada, tienen que tener por lo menos, 2 milagros que hayan hecho. ¿Ok? 2 milagros que hayan hecho. Ok. Primeramente, cuando hay milagros, ¿quién hace los milagros? Dios. ¿Yo tengo capacidad de hacer milagros? No. Ninguno de nosotros. Oh, pastor, pero mire, en el Viejo Testamento Moisés, en el Nuevo Testamento Pablo y Pedro hacían milagros increíbles. Y sí los hacían. Pero ¿quién los hacía? Dios a través de ellos. ¿Para qué? Para dar a reconocer de que Él es Dios y yo estoy obrando en esta persona. Entonces la santidad no es propia cuando se ve de esa manera, ¿no? Que alguna persona que puede hacer milagros. Primeramente, nadie puede hacer milagros a menos que Dios lo permita y lo quiera utilizar a cada uno de nosotros como un vaso específico para mostrar su deidad, mostrar su poder. Segundo, ¿cómo vamos a decir de que somos santos en ese sentido? De que somos buenos y que hacemos milagros. Cuando la Biblia nos dice completamente, nos elimina de pensar de esa manera, porque dice que no hay ni uno que, no hay ni uno que haga lo bueno. Salmo 14. Ni uno. Todos se desviaron, nadie busca de Dios. Eso es lo que Dios dice a través de su palabra. Entonces, les quería mostrar eso para entender de que cuando hablamos de santidad, estamos hablando de un concepto que Dios tiene muy bien definido en su palabra. Y la palabra santo es, ¿cuál es la definición? Ayúdenme. Es separado o apartado. Apartado para Dios. Eso es la definición bíblica o de Dios de la palabra santo. Apartado para Dios. ¿Quiénes son apartados para Dios? Aquellos que creen. ¿Aquellos que creen en quién? En Jesucristo como su único Hijo que vino a morir por los pecados del mundo. Cuando creemos en Él, ponemos nuestra fe en Él, que esa fe es un don de Dios a través del Espíritu Santo y a través de su gracia. El Señor nos toca, nos da la fe como un regalo para poder creer. ¿En quién? ¿En quién creemos para ser salvos? Cristo es el único que salva, nadie más nos salva. Entonces Cristo salva por medio de la fe que Dios nos da, ponemos la fe en Él, creemos en Él, nos arrepentimos. Lo primero que tiene que pasar es, y estoy predicando el Evangelio acá ahorita, pero lo primero que tiene que pasar, a veces nos equivocamos. A veces creemos que yo tengo que creer, yo tengo que creer. Sí, podemos creer todo lo que creamos. Los demonios creen y ellos no son salvos. Ok, ellos creen y tiemblan, sí, y creen en Jesús y lo reconocen, quién es y todo, pero ellos no son salvos. ¿Por qué? Porque el solo creer en una persona no es suficiente para la salvación. Porque acá todos podemos decir, yo creo en Jesucristo. Oh, sí, es obvio. No solamente es obvio, pero es histórico, lo podemos encontrar en los libros. Fuera de la Biblia podemos saber y entender de que Cristo fue real y vino y vivió más de 2000 años atrás. Pero, entonces, ¿qué nos salva? Porque la palabra, y Juan dice que hay que creer en Él para ser salvo. Amén a eso, y es cierto, y es una parte. Pero lo primero que deberíamos de hacer es reconocer de que yo he ofendido a Dios. Yo soy pecador porque la misma palabra me lo dice, que yo he ofendido a Dios, he fallado y he cometido todos los pecados que pudieran haber. ¿Cómo puede ser cierto eso? Bueno, la misma Biblia dice que si fallamos a uno, fallamos a todos. Entonces yo he hecho todos los pecados del mundo que existen, de acuerdo a la Biblia. Entonces el punto principal del evangelismo es reconocer de que yo he ofendido a Dios, soy enemigo de Él, y lo único que espero de Dios en esa posición es la ira de Dios. Y la ira de Dios no hace nada más que condenarme, que ya estoy condenado, porque primeramente porque no creo y no tengo la fe suficiente para creer en el Hijo del Hombre, ya he sido condenado, porque aquel que no cree ya es condenado, dice Juan. Entonces, ¿cuál era el punto que les estaba tratando de decir? De que para poder
ser salvo, yo tengo que arrepentirme de mis pecados, reconocer de que soy pecador, que he ofendido a Dios y que la única manera que puedo ser salvo es arrepentirme ante Dios Padre, pedir perdón y poner mi fe en Jesús como el único salvador de mi vida. Amén. Entonces, ¿qué es santo? Ser apartado para Dios. Cuando yo hice todo ese proceso, Dios dice, ok, a este ya lo aparté. Ahora ya soy santo. De santo no tengo mucho, de la forma en que el catolicismo lo ve, pero soy santo porque Dios en su misericordia me apartó para Él, para que yo le pueda servir. Amén. Ok, entonces quería utilizar eso porque es muy importante reconocerlo. Ok. Bueno, ya lo vimos. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros? Sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed santo vosotros, santos en toda vuestra manera de vivir. Obviamente, ya somos apartados para Dios, pero al mismo tiempo, esa es la definición de la santidad, de ser santo, pero al mismo tiempo hay una santidad que Dios está operando en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Y esa santidad tiene que ver con la forma en cómo yo vivo mi vida. Esa es la santidad, ese es el proceso. Me salvó, ahora déjame trabajar en ti porque estás muy perdido. Y empieza el Señor a limpiarme, a borrar todo aquello que ya no le agrada a Él y empieza la santificación. Amén. ¿Ya llegamos ahí? No, ¿cuándo vamos a llegar? Hasta que Dios nos llame a su presencia. Mientras tanto, Él continúa obrando en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, por eso es que dice Él, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces Él quiere que seamos como Él. Y ya nos llamó y ya nos separó para que seamos como Él. Pero todavía continúa Él obrando en nuestras vidas. ¿Amén? Amén. Bueno, hasta ahí lo dejamos. El plan de lectura de la Biblia todavía está ahí. Por favor, llévenselo a aquellos que no lo tienen para que puedan continuar su lectura bíblica. Para las ofrendas ya les dijimos de que si lo quieren hacer por medio del teléfono, tómenle una foto a esto, manden un mensaje a Faith to You al 77977 para que puedan hacerlo a través de su teléfono. Prime Timers va a ser mañana, el martes, 16 de enero en el Salón B, acá a las 12 del mediodía, de 55 años en adelante, para aquellos que quieran participar. El pastor Caleb todavía no ha mandado esta carta que manda cada ciertos meses, así es que para aquellos que ya están en el sistema la van a recibir, y aquellos que todavía no, los estamos trabajando ahí para poderlos poner y para que la puedan recibir también. Grace Resource Center, viernes 19 de enero de 4 a 6 de la tarde. Esto va a pasar, y esto está pasando una vez al mes, todo el tiempo estamos allí, un viernes de cada mes. Vamos y servimos comida, y al mismo tiempo optamos por tomar la libertad y poder guiar a personas a conocer el Evangelio si es posible. Así es que esto lo estamos haciendo. Si ustedes no participan en esto de alguna forma u otra, ¿por qué digo eso? Porque hay diferentes maneras de hacerlo. Podemos ir personalmente y servir allá, o preparar comida y traerla para la iglesia para que nosotros la llevemos allá y poderla servir también. Siempre hay una lista, nuevamente si están en el sistema, hay una lista donde ahí viene todo lo que se necesita para que ustedes lo puedan preparar, traerlo y poderlo servir. Eso es todo lo que tengo para ustedes. Vamos a hacer una oración. Quiero que tenemos unas listas, todavía están ahí, las imprimí hace 2 semanas, con la lista de todas las personas que deberían de estar ahí. Es bastante extensa la lista. Yo creo que todavía teníamos a la hermana Teresa Castellón ahí, baby. Sí. La habíamos quitado. Okay. Bueno, queremos agregar a la hermana Teresa Castellón nuevamente y hemos estado orando por ella por mucho tiempo, pero en particular quiero que la tengamos en mente cada uno de nosotros. Ella siempre está acá sirviendo toda vez que ella puede. Está un poco mal de su salud, y sin darles los detalles, lo único que les pido es que por favor estemos orando por ella y por toda su familia. Mientras tanto, déjenme hacer una oración en general por toda esa lista que está ahí, aunque no veo los nombres porque no la tengo acá, pero vamos a orar.
Señor, en esta mañana, Señor, queremos agradecerte, queremos honrarte, queremos glorificarte, queremos venir, Señor, con humildad en nuestro corazón, reconociendo que necesitamos de ti. Estamos acá, Señor, porque la vida no es fácil. Y hemos aprendido, Señor, de que tu misma palabra lo dice que no es fácil. Jesucristo, tú mismo dijiste que aquel que quiera seguirme, primeramente que se niegue a sí mismo y que tome su cruz y me siga. Eso de negarnos a nosotros mismos, Señor, significa dejar que la carne ya no me controle y no hacer lo que yo quiero, pero hacer tu voluntad. Tomar la cruz significa todas las dificultades que este mundo tiene que ofrecer. Tomar la cruz es reconocer de que estamos viviendo en un mundo afectado por el pecado. Y ese pecado nos trae enfermedades, nos trae aflicciones, nos trae penas, nos trae muerte. Nos trae la dificultad de querer estar en tu presencia cuando te conocemos. Porque no es fácil vivir en este mundo, Señor. Y en todo este mundo que tú has creado, Señor, hay diferentes posiciones con diferentes personas. Nosotros estamos en el país más rico de este mundo. Hoy no es perfecto. Y hay muchas dificultades acá también. Pero no se compara, Señor, con lo que otros hermanos en Cristo están pasando en situaciones más dolorosas, más duras en otros países. Padre, hay guerras hoy y siempre las han habido. Es parte del efecto del pecado que tiene en esta humanidad. Esas guerras, Señor, traen aflicciones, traen muertes a personas inocentes. Y saca lo peor de aquellos que quieren hacer el mal también, Señor. Padre, reconociendo todo eso, te pedimos, Padre, que tenga misericordia de cada uno de nosotros. Y por qué no, te pedimos de que vengas pronto. Pero no quisiéramos sonar egoístas, Padre nuestro, porque el pedirte de que vengas pronto, eso quiere decir de que aquellos miles y millones de personas que no te conocen, si vienes hoy, Señor, se van a ir a una eternidad sin ti. Y es tal vez por eso, Señor, que te pedimos que vengas pronto, pero al mismo tiempo tu palabra dice de que tú quieres que nadie se pierda y que todos vengan al arrepentimiento. Ese es el deseo de ese Dios creador de todo el universo. Jesús murió más de 2000 años atrás. Y Él dijo que iba a venir pronto. Ya pasaron 2000 años. Lo que podemos reconocer en esos 2000 años, Señor, es que tú eres misericordioso y todavía continúas obrando en la vida del hombre. Y tú quieres llamar a todos aquellos que no te conocen y que no se vayan a una eternidad sin ti. Padre, a nosotros que estamos acá y que nos has salvado, Padre, te pedimos de que no solamente continúes obrando en nuestras vidas, Señor, pero que nos des la capacidad para poder ministrar los unos a los otros, para poder demostrar el amor que tú has depositado en cada uno de nosotros, para poder ser discípulos de aquellos que no te conocen, para poder mostrar tu poder con lo que tú has hecho en nuestras vidas. Padre, ayúdanos a que no solo ocupemos sillas, pero tampoco que solo escuchemos de tu palabra, pero que podamos vivir el Evangelio de Cristo y demostrar a esta humanidad que se está perdiendo que hay esperanzas en Jesucristo como Rey y Salvador de nuestras vidas. Padre, por cada una de las personas que tenemos en esta lista de peticiones, Padre, queremos que seas tú, Señor, sanando al enfermo, confortando al que está dolido,
fortaleciendo los cuerpos, Señor, de aquellos que están en cama o que tienen dificultades de salud. Señor Padre nuestro, te pedimos que fortalezcas esos órganos, cualquiera fueren los órganos que están dañados y que están en peligro en la vida de cada uno de estos hermanos y hermanas. Padre, que tú renueves esos pulmones, ese hígado, el páncreas. Que tú le des la fortaleza a cada una de estas personas, Señor, y que ellos puedan sobresalir y poderse sanar y testificar de lo maravilloso que eres tú, Señor. Padre, yo te pido por la hermana Teresa Castillón, para que tu misericordia primeramente esté con ella, Señor. Al mismo tiempo te pedimos que tu gracia la esté confortando. Y por último, Señor, que sea el favor que tú tienes para los tuyos, que obre en su vida, que le dé la salida a esta situación tan dolorosa. Padre, sé con ella. Fortalécela, Señor, y fortalece a la familia para que también ellos continúen dando lo mejor de ellos. Y sobre todo, Señor, yo te pido algo que es tan importante a veces en situaciones como esta, de que nunca se nos olvide de que tú eres el dador de vida, y que así como tú diste la vida a cada uno de nosotros, tú la vas a llamar y la vas a quitar, Señor. Pero mientras ese tiempo no se llegue, Señor, que podamos honrarte, glorificarte y testificar de lo maravilloso que eres. Aún en nuestras enfermedades, aún en nuestras debilidades, queremos, Padre, proclamar que tú eres Dios y que solo tú puedes salvar a este ser humano. Padre, gracias por escucharnos, gracias por recibir estas peticiones. Y Padre, todo esto te lo pedimos para que sea tu voluntad obrando en la vida de cada uno de nosotros y en cada una de las personas en esta lista. Padre, glorifícate en esta mañana, que podamos honrarte, que podamos glorificarte a través de la palabra, Señor, y que cada uno de nosotros al salir de este templo ahora, el Señor, podamos salir edificados y conocedores un poco más de lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, y es en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén. Voy a pedir a los hermanos de la música que pasen y vamos a tener 2 alabanzas más para poder entrar al mensaje. Aquí estás, debemos poder, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.
Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Vamos a entregarle a Dios nuestro corazón, es lo único que tenemos, hermanos. Dios prepara hacer tu santuario, bendito y puro, pruébame y dando gracias, seré un vivo santuario para ti. Eres tu Dios que vino y salvó el corazón
y puro, pruébame y dando gracias, seré un vivo santuario para ti. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor, aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Mi Dios y Señor, en esta mañana, Señor, pedimos, Señor, que prepares nuestro corazón. Prepara, Señor, nuestra vida, nuestros oídos espirituales, Señor. Permite, Señor, en esta mañana recibir de tu palabra. Unge a tu pastor en esta mañana también, Señor, y permite que cualquier distracción, Señor, quede a un lado, Padre. Quédate con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Podemos tomar asiento. Bájale. 1, 2. Un poquito más. 1, 2, 3. Muy buenos días. Otra vez. Vamos a entrar vamos a regresar a Génesis. Empezamos Génesis hace 1 año y medio tal vez, o 1 año, no sé, más. Ya yo creo que llevan 2 años. Y ya vamos en el capítulo 27. Obviamente tomamos ciertos domingos para otras prédicas de vez en cuando, o si no, otros eventos como la Navidad y muchas otras cosas más que nos quitan el tiempo, y no nos lo quitan, sino que lo aprovechamos para poder tener un balance y poder predicar otras cosas también. Pero vamos a continuar ahora con Génesis y vamos a terminar, porque yo me quedé a medias con el capítulo 27. Obviamente, sin ustedes estar viendo el concepto del capítulo 27, si yo les preguntara qué se recuerda en el capítulo 27, tal vez pudiéramos tener una idea, pero las cosas se olvidan, y lo digo por mí mismo. Pero creo de que todos caemos en eso y se nos pudiera olvidar algo. Entonces, voy a hacer un pequeño resumen del capítulo 27, porque tengo que predicar los últimos 5 versículos, o 6 versículos del capítulo 27, porque no lo hice. Pero si no tenemos el contexto histórico y bíblico para entrar a esos versículos, tal vez pudiéramos andar un poco perdiditos. Así es que lo que voy a hacer es que no lo debería de leer. Déjenme ver. De leerles el 27, tendría que leer 40 versículos para que lo pudieran entender. Y obviamente no lo vamos a hacer. Déjenme darles un recuento más o menos de lo que sucedió antes de entrar a los versículos 41 al 46. Y el concepto se lo voy a ir desglosando un poquito a medida que entremos. El concepto es de que hay una tragedia familiar por la falta de fe. ¿Okay? Esta falta de fe crea conflictos internos en una familia de
4 personas y todas ellas se ven afectadas. Todos fallan en su fe. Cada uno de ellos falla en su fe. El patriarca de quien estamos hablando en este caso sería Isaac. La esposa de Isaac, Rebeca. Y los 2 hijos gemelos, Jacob y Esaú. ¿El malo de la película? Esaú. El malo de la película acá son todos ellos, pero si pudiéramos nombrar a uno, Jacob sobresaldría, ¿no? Y es interesante porque es el próximo patriarca. En ese punto quisiera que meditáramos un poquito en reconocer de que Dios en su plan salvífico, desde Adán hasta el Mesías, Él tenía su plan trazado de tal forma en la cual Jesús iba a venir a través de la descendencia de Adán, iba a pasar por Set, iba a pasar por Matusalén, iba a llegar a Noé, iba a llegar a ¿cómo se llama? Se me olvidó. Los 3 hijos de Noé. Okay. De Seth viene la línea que llega a Abraham. Okay, y esa línea continúa a través de Isaac, Jacob, y de ahí podemos correr bien rápido, llegar hasta David, y de David toda la descendencia de David, todos los reyes, y muchos de ellos fueron malos, y ya hablamos de esto hace 2 semanas o 3 semanas atrás, en la cual pudimos entender un poco esa genealogía en el sentido del cual nos encontramos con una línea de pecadores. Amén. Eso es lo único que pudimos ver. Esta es la descendencia de Jesús. ¿Sí? ¿Quiénes son? Todos pecadores. Y esta familia no se queda atrás. Y tal vez es la peor. Porque todos son afectados por el pecado y la falta de fe. ¿Ven cómo dije eso? Por el pecado y por la falta de fe. O sea que el cristiano cuando falla es porque su fe es débil y anda no sé a dónde. Si cada una de estas personas hubiera obrado de acuerdo a la voluntad de Dios y haber seguido la promesa que Dios ya les había dejado a ellos, no hubiera habido ningún problema y todo hubiera salido muy bien. Pero entra el egoísmo, la avaricia, el rencor, el odio. Ahí hay de todo, hay chisme, hay venganza. Y nos damos cuenta de que esta familia no tendría que haber obrado de esa manera. Déjenme correr entonces. En eso, Dios espera que sus siervos cumplan con sus responsabilidades espirituales por medio de la fe. Eso va para cada uno de nosotros. Desafortunadamente, la fe no siempre está presente y es entonces cuando las cosas se complican innecesariamente. Este capítulo describe 27. Describe toda una familia tratando de cumplir con sus responsabilidades, pero por medio de sus sentidos físicos y sin recurrir a la fe. Esta es la ya familiar historia de cómo Jacob obtuvo la bendición de su padre Isaac a través del engaño. Es un relato de la fragmentación de una familia por causa de asuntos espirituales. Para hacer un resumen de la historia, Isaac está en sus últimos días. Ya va a morir, de acuerdo a él, pero después de eso vive otros 20 años más, o más creo. Entonces, pero él dice, ya estoy en mis días. Y le dice a Esaú que le vaya a matar la mejor casa, que venga, se la cocine, porque él le hacía el plato favorito de él. Ven para que yo pueda comer y yo te pueda dar la bendición. ¿Quién está escuchando? Rebeca.
¿Y qué hace? Es saliendo, le dice a Jacob, ve, tráeme 2 corderos de la granja que ellos tenían, me imagino. Yo los preparo y tú se los llevas para que la bendición sea para ti. Acelerando el proceso, regresa Esaú y ya cuando llega, la bendición ya se le han dado a Jacob. Se enoja y dice, padre, y le empieza a rogar, no tienes en que sea otra más. Y le empieza a rogar por una bendición. Y lo bendice, pero no es la bendición que le había dado a Jacob. Porque una vez que la bendición se daba, en ese entonces ya no se podía retribuir. Entonces él pierde algo que para empezar no iba a ser de él. ¿Sí me entienden? Primero. Segundo, Jacob agarra una bendición engañando a su padre que iba a ser de él y no había necesidad de hacerlo. La madre engaña o insta a que Jacob mienta para poder agarrar algo que iba a ser de él y ya era de él para empezar. Isaac casi le da un ataque al corazón por haber bendecido a la persona que primeramente tenía que bendecir para empezar. Y Saúl está enojado porque no lo bendicieron cuando él sabía que la bendición no iba a ser para él tampoco. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿quiénes están en error? Todos. El punto de la historia o la aplicación para cada uno de nosotros es esto. Nosotros vamos a encontrarnos en dificultades en la vida, problemas con personas, problemas con hermanos, con la iglesia, con la esposa, con el esposo, con los hijos, con lo que ustedes quieran, con la suegra, los suegros, los abuelos, todos van a levantarse ocasiones en las cuales vamos a obrar mal y muchos de nosotros ya lo hicimos y estamos pagando consecuencias todavía hoy. ¿Por qué? Porque la falta de fe en creer de que ese Dios poderoso que me salvó y que Él me va a perfeccionar y me va a dar todo lo que yo necesite, no estaba ahí. La fe no estaba ahí, porque solo creí para ser salvo. Pero de ahí en adelante empiezo a confiar en Saúl otra vez. Y el confiar en el hombre me lleva a caer en errores. Esos errores me van a poner en situaciones bien difíciles y me va a poner en enemistades con otras personas. ¿Por qué? Porque fallé en determinar que confiar en Dios es mejor que confiar en el hombre. Y cuando yo confío en el hombre, y en este caso sería yo, voy a cometer errores. Lo que debería de ser es mirar las escrituras y aprender de ellas y seguirlas, porque ese es el mapa que Dios ha dejado para cada uno de nosotros. Entonces, voy a cometer errores. El problema de esta familia fue que cometió errores y pagaron duramente. Y al final de todo eso, ¿quién se salió con las suyas? Dios. Porque la voluntad de quién obró? La de Dios. ¿Falla alguna vez? No. Nunca. Dios siempre hace lo que Él tiene planeado hacer. Pero ¿y qué pasó con esta familia que se entró en pecado y todo? Él permite todo eso inclusive para poder llevar a cabo sus planes. Pero fuera de eso, para dejar demostrado que el hombre es pecaminoso. Y que podemos confiar en Él y no en nosotros mismos. Pero el hombre continúa en su necedad haciendo lo que él quiere y no lo que Dios dicta. ¿Qué es la falta de fe? Entonces, la falta de fe es directamente relacionado con la incredulidad de las personas, poniendo en duda siempre la palabra de Dios ha dicho y confirmado, y también ignorando o desestimando el poder de Dios para obrar en diferentes circunstancias. Me quiero divorciar. ¿Por qué? Porque este o esta persona no es la mejor para mí. ¿Ya estás casada?
¿O ya estás casado? Sí. Entonces aguántate. Esa es la voluntad de Dios. Y si tú quieres obrar en contra de la voluntad, hazlo. Tienes la libertad para hacerlo. Pero no te vengas quejando 5, 10, 15, 20 años después. Me fue mal. No sé qué pasó. De la misma manera, podemos ver la misma situación y decir, Señor, este es mi yugo, o esta es mi cruz, pero voy a honrarte a ti. Voy a creer en ti, no en el hombre. Voy a ser fiel, y siéndote fiel a ti, voy a ser fiel en mi familia, en mi matrimonio, en lo que sea, en mi trabajo. Y voy a honrarte a ti, y no voy a dejarme llevar por mis deseos carnales. Eso es tener fe en Dios y obrar de acuerdo a su voluntad y no de acuerdo a la mía. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es renumerador de los que le buscan. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. Me quiero divorciar. ¿Estoy agradando a Dios? ¿Por qué? Porque no tengo fe que el Señor es el que puede cambiarme a mí o puede cambiar a la otra persona. Porque he puesto la fe en mí, en poder determinar de que esa no es la persona para mí. En vez de dejárselo a Dios. Oh, pero es que, bueno, pudiera entrar en muchas otras cosas que en realidad ya no lo voy a hacer. Los miembros de la familia sustituyeron la fe por la intriga, para que cada uno pudiera salirse con la suya. Mientras miramos las escenas de esta tragedia, estudiamos a cada uno de los miembros de la familia y veamos qué contribuyeron al problema o a la respuesta. Rápidamente, la familia disfuncional del patriarca Isaac. Isaac, el padre indiferente. Rebeca, la esposa insumisa. Jacob, el hijo impostor. Esaú, el hijo impío. Está bonita esta familia, ¿verdad? ¿Cuántos tienen una familia así? Siempre hay uno que arruina la familia, ¿verdad? Sí. El problema es que nunca somos nosotros, es el otro. Obviamente obraron de acuerdo a lo que ellos sentían, a lo que ellos querían, a lo que ellos deseaban, y dejaron que la carne operara en sus vidas en vez de confiar en las promesas que Dios ya les había dado a cada uno de ellos. Obviamente, en muchas ocasiones cuando nosotros tenemos problemas, ¿qué es lo primero que hacemos? Déjenme decírselos, porque tal vez no lo pensaron como yo lo estoy pensando. Voy a seguir mi corazón. ¿Sí o no? En vez de decir, voy a leer lo que Dios tiene que decirme. No, rápidamente nos vamos al corazón. Oh, pero es que yo siento que debería de ser las cosas de esta manera. O es que yo siento de que, el Señor me está diciendo, yo lo siento en mi corazón, que ya no debería estar en esta situación. O que ya no debería estar en esta relación. ¿Qué estamos haciendo? ¿Confiando en quién? En el corazón. ¿Y qué es el corazón? Más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Dios. Pero yo no. Porque en muchas ocasiones cometo errores porque he confiado en mi corazón cuando mejor debería de saber de que es engañoso. Y lo hacemos. Entonces todos ellos confiaron en su corazón de que estaban haciendo lo correcto, pero fallaron. Y si ustedes hoy están pasando por una situación que necesita ser solucionada, quiero decirles esto: ¿en quién están confiando? ¿Están confiando en ustedes y en su corazón, o están confiando en lo que Dios tiene que decir? Entonces, uno por uno, el descenso de Isaac, cómo él decayó, se puso por delante del Señor, quiso hacer lo contrario a lo que Dios le había pedido. Le quería dar la bendición al hijo que no debería. Desobedeció el mandato de Dios. Y no solamente eso, vivía según sus sentimientos. Porque él amaba ¿a quién? A Esaú. A Jacob nadie lo quería.
Solo su mamá, la mentirosa, la insumisa. Esaú no lo quería tampoco. Entonces, ¿a quién le quería dar la bendición? A su hijo Esaú. Y se dejaba llevar por sus sentimientos. ¿Por qué? Por sus sentimientos. Porque este le cocinaba y le traía comida. Y decía, este sí me quiere, y estaba bien. Ese es Isaac. Rebeca era una chismosa. Solo yo leí eso, ustedes no lo leyeron de seguro, ¿verdad? Ahí está. Ya se lo voy a demostrar cuando lleguemos a los últimos versículos. Maquinando y haciendo juramentos que no debería. La bendición en ese entonces, lo que tenía que hacer Isaac para Jacob, era el instrumento por el cual se transmitía de una generación a otra 3 cosas. Primero, era el liderazgo de la familia o el clan. Segundo, era la herencia o el patrimonio material que dejaban, toda la herencia. El patrimonio cultural y espiritual también era muy importante y era parte de esa bendición. En la familia patriarcal, la bendición incluía la transmisión de las promesas de Dios de tierra, nación y propósito misionero universal. ¿Ok? Entonces, cuando Isaac bendice a Jacob creyendo que era Esaú, le da prosperidad en sus cosechas, señorío sobre sus hermanos, maldición para los que lo maldijeren y bendición para los que le bendijeren. Esa era la bendición que tenía que dar y se la dio a la persona correcta. Pero todos tramaron uno en contra del otro para que fuera diferente y al final de todo, nuevamente, ¿quién sale ganando siempre? Dios. Pero los errores de ellos tienen consecuencias, es obvio, como el pecado de cada uno de nosotros tiene consecuencias. Entonces la defensa de Jacob, según él, ¿no? O la acusación que pudiéramos tener sobre él. Mintió sobre su nombre, porque sí le mintió a su papá, ¿no? Mintió sobre la comida y el Señor. Mintió sobre su identidad y sobre su amor. Todo esto lo hizo. Nuevamente, decidí hacer esto para no leer todos los versículos, porque si no, no terminábamos. Entonces, la familia sustituyó la fe por la manipulación. Y allí vimos 4 miembros de esta familia disfuncional y la tragedia en la cual se involucraron. El descenso de Isaac, el engaño de Rebeca, la defensa de Jacob y la desesperación de Esaú al final. La desesperación de Esaú tiene que ver cuando él regresa de la casa y ya su padre le ha dado la bendición a Jacobo, y dice que la palabra dice que lloró y suplicó por una bendición. Aunque Esaú pidió con lágrimas una bendición, no encontró misericordia de su padre Isaac. Nosotros podemos, por la gracia de Dios, alcanzar la bendición de ser llamados hijos de Dios si nos acercamos a Él arrepentidos y con el sincero deseo de que Él sea el Señor de nuestra vida. Entonces, ese es el resumen, básicamente, de todo lo que ya les prediqué hace 3 meses. Fue en octubre, creo que predicamos la última vez. Noviembre 5. Oh, noviembre 5. Oh, ok. Noviembre 5. Gracias, maestro. Pero continuemos con esta historia entonces. Lleguemos al final de ella. Y vamos a ver que en Génesis 27, 41 al 46, vamos a encontrar algo. Tal vez como para resumir el capítulo al mismo tiempo. Y el tema sería: el pecado puede destruir casi todo. Casi todo. Menos el plan de Dios. Ustedes pueden andar en el peor pecado del mundo, pero si Dios quiere hacer algo diferente o ya lo tiene planeado para ustedes, Él lo va a llevar a cabo. La dificultad y la diferencia en todo esto es que cuando obramos en la carne y nosotros cometemos un error, aun cuando al final de todo la promesa o el plan de Dios se va a llevar a cabo, el problema es que cuando nosotros fallamos, el Señor nos deja las consecuencias de nuestras propias faltas y vamos a sufrir por ellas. Entonces, con eso en mente, entremos a desglosar
los versículos 41 al 46. Ya vamos a terminar, así es que no hay problema. Primeramente, en estos versículos que vamos a ver, leemos las consecuencias de los pecados tanto de Jacob como de Esaú. Ya les dije, ¿no? Se metieron en tanto problema sin pensar en las consecuencias que pudieran traer. Y vamos a estar viendo esas consecuencias ahora. Y eso debería ser el tema también, las consecuencias del pecado. Pero yo creo que lo podemos ver muy claramente. Entonces, un hermano está premeditando un asesinato, es lo que vamos a ver. Otro hermano mentiroso tiene que huir para salvar su vida. Y una madre que teme su propia existencia. ¿Por qué? Porque se quiere morir al final. Y un padre que ha sido engañado en su vejez. Eso es lo que vemos acá, al final, es resumidamente. Al volver de cazar, Esaú prepara comida y se la lleva a su padre, pero descubre que Isaac ya ha bendecido a Jacobo, versículos 30 y 33. Molesto porque su hermano le ha robado la bendición, Esaú suplica a su padre que también le bendiga a él. Isaac le da a Esaú una bendición, aunque bastante negativa. Le dice que va a vivir en el desierto y que nada le iba a prosperar. En ese entonces, cuando les prediqué, les dije de que si ustedes conocen o tienen una idea de cómo está Israel, el Mar Muerto, el río Jordán, desde que sale de Galilea hasta el Mar Muerto, divide técnicamente Jordania y Israel. En esa parte de Jordania es una gran montaña que casi corre de norte a sur o de sur a norte. Es desértica, puro desierto. Allí termina viviendo Esaú. Entonces Isaac da a Esaú una bendición, aunque bastante negativa. Después de esto, Esaú conspira para matar a su hermano, pero Rebeca envía a Jacob a casa de su hermano Labán. Y es lo que estamos acá listos para ver. Hebreos 12 del 16 al 17 hace un pequeño resumen de lo que Esaú representa para nosotros, y dice lo siguiente: de que no haya, dice, ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. Porque sabéis que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Entonces, es una pena de que este hombre pudo haber hecho mejor las cosas, aun cuando la promesa del Señor estaba con él. Dios tiene misericordia de nosotros, pero no se llevó a cabo. Entonces, vamos a ver estos versículos. Y el título en sus Biblias, no sé qué dice, en la Biblia de las Américas dice rencor de Esaú, o Jacob huye, la huida de Jacob, pudiéramos. Entonces leamos estos versículos. Ahí, si tienen su Biblia, no les digo que lo lean acá porque está muy chiquito, pero yo lo voy a leer. Esaú pues guardó rencor a Jacob a causa de la bendición con que su padre lo había bendecido. Y Esaú se dijo: los días de luto para mi padre están cerca, entonces mataré a mi hermano Jacob. Cuando las palabras de Esaú, su hijo mayor, le fueron comunicadas a Rebeca, envió a llamar a Jacob, su hijo menor, y le dijo: mira, en cuanto a ti, tu hermano Esaú se consuela con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz, levántate y huye a Harán, a casa de mi hermano Labán, y quédate con él algunos días hasta que se calme el furor de tu hermano, hasta que la ira de tu hermano contra ti se calme y olvide lo que le hiciste. Entonces enviaré y te traeré de allá. ¿Por qué he de sufrir la pérdida de vosotros dos en un mismo día? Y Rebeca dijo a Isaac: estoy cansada de vivir a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como estas,
de las hijas de esta tierra, ¿para qué me servirá la vida? Dice. Bueno, a ninguna madre acá le deseo que termine de esa forma, ¿ok? Es triste. ¿Pero quién tiene la culpa? Ella misma. Entonces veamos qué hay acá. Miren lo que hice allí en amarillo. Rencor, luto, odio, consuelo, o más odio en cada vez que dice mataré, 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 huidas, furor, ira, sufrir, pérdida, cansada, ¿para qué me sirve la vida? Todo esto son consecuencias del pecado que ellos mismos ocasionaron. Y todos van a sufrir de alguna manera o de otra. Todos van a tener que pagar por el pecado hecho. ¿Okay? ¿Por qué? Porque dejaron que la carne, o confiaron en sus sentimientos, en su corazón, confiaron en la carne para llevar a cabo un plan que no era de Dios. Ese plan era de ellos. Dios tenía ya trazado ese plan y Él lo iba a llevar a cabo exactamente como lo había determinado. Cuando obramos por la carne, estos son los resultados que deberíamos de esperar. Gálatas 5, 19, 21 dice: ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya lo he dicho antes, que los que ¿qué? Practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Es muy claro, eso es cuando dejamos que la carne obre en nuestras vidas. Es obvio de que cuando dejamos que la carne haga su agosto, diríamos, estamos confiando en nosotros mismos y estamos dejándonos llevar por esos deseos carnales, deseos pecaminosos. Y obviamente en muchos aspectos también pudiéramos decir de que el enemigo tiene mucho que ver con la forma en cómo obramos, porque él nos tenta, nos tienta, y Él nos pone en situaciones en las cuales nosotros podamos caer en pecado. Obviamente Juan 10:10 dice de que el ladrón solo viene para robar y matar y destruir, pero Dios, Jesucristo, dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, si confiamos en Él. El problema de nosotros es que confiamos más en la carne y en el enemigo en vez de confiar en Dios. Entonces vamos a ver lo que el pecado puede hacer. ¿Qué es lo que puede hacer el pecado? Maldad, destruir, robar. Bueno, pero no es eso lo que vamos a ver acá. El pecado puede destruir casi todas las cosas, pero nunca puede prohibir el plan de Dios. Así es, amén. ¿Okay? Miremos una de esas cosas que el pecado puede hacer. El pecado causa desesperación. ¿Cómo causa desesperación? Déjenme ilustrárselos antes de inclusive ver el sentido bíblico acá, en una ilustración que es bastante conocida por muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque esto lo vemos continuamente. Cuando hay un adulterio en una pareja y la persona que cometió el adulterio es descubierta, ¿qué entra en esa persona? ¿Me va a correr? ¿No me va a perdonar? ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a divorciar? ¿Le tengo que dar la mitad y más? ¿Me va a quitar a mis hijos? ¿No los voy a ver? Y aunque ustedes no lo crean, todo eso pasa por la mente de un pecador.
Pero ¿quién tuvo la culpa? El pecador. ¿Debería de estar desesperado? No necesariamente. Porque ¿sabía lo que andaba haciendo? La desesperación no va a borrar lo que ya hizo. Pero es lo que causa el pecado. El pecado causa desesperación. Versículo 41 dice que Esaú pues guardó rencor a Jacob. Ahora, ¿por qué el rencor nuevamente? Porque dos cosas le pasaron a Esaú que Jacob estaba involucrado en las dos. La primera fue que lo engañó, ¿se recuerdan? Y le robó la primogenitura. ¿Con qué lo engañó y se la robó? Con un plato de comida. Entonces, yo creo que no es tanta la astucia de Jacob en este caso, sino la sencillez de esta persona. ¿Pero por qué? Porque le dice, ya estoy listo para morir casi. Entonces, dame un plato de comida. Entonces, le importaba más su estómago que la primogenitura. Ahora, obviamente, Jacob tenía que haber hecho eso. ¿Estaba en derecho de hacerlo? No. ¿Y por qué lo hizo? ¿Con qué objetivo? Porque la primogenitura, ¿a quién se le había dado la promesa que iba a tener la primogenitura? Rebeca, cuando ora al Señor para que le dé fertilidad, no solamente le da la fertilidad, pero le da gemelos. Y antes de que nazcan, él dice, el primero le va a servir al segundo. Entonces, el plan de Dios ya estaba ahí. ¿Y Jacob sabía o no sabía? Era obvio de que ya en su crecimiento la madre tenía que decirles, el padre también tenía que decirle, mira, esta es la forma que ustedes vinieron al mundo, el Señor nos prometió, porque después de 20 años que ella no podía tener, yo le oré, oramos y el Señor nos bendijo con ustedes dos. Y en la bendición que nos dio, no solamente nos dio una bendición, pero nos dio una promesa. Y la promesa era que el primero iba a servir al segundo. Ellos sabían, Jacob sabía. ¿Por qué tuvo que engañar a Esaú? Entonces, Esaú estaba con ese rencor que lo había engañado cuando él fue el que pidió que le diera. Y no lo pensó dos veces para otorgarle la primogenitura. Pero no solamente fue eso, pero al mismo tiempo también le robó la bendición. Ahora, ¿se la robó? No, la bendición como la primogenitura, ¿de quiénes eran? De Jacob. Entonces, ¿por qué tener que meterse en esas dificultades cuando Jacob lo único que tenía que haber hecho era esperar? Señor, en tu tiempo pasan las cosas. ¿Cuál es el problema de nosotros? Que no queremos esperar. No queremos esperar. No queremos perdonar. No queremos confiar en Dios. Queremos confiar en nosotros mismos. Entonces, Esaú pues guardó rencor a Jacob a causa de la bendición con que su padre lo había bendecido. Y Esaú se dijo, los días de luto por mi padre están cerca. ¿Qué quiere decir eso? Que Isaac se va a morir. ¿Ok? Entonces, dice, los días de luto por mi padre están cerca. Ya casi se muere este viejito. Ajá. Y si ya le voy a ayudar. Y no lo hizo, ¿verdad? Pero ya casi, dice, ya casi se muere este viejito. Entonces, ok, entonces, una vez que llegue ese día, que se muera, dice él, mataré a mi hermano Jacob. Ahora, ¿tenía que haber llegado a ese punto? No necesariamente, pero esa era la naturaleza de Esaú. Entonces, pero vemos todo lo que Jacob, Isaac y Rebeca hicieron. Él no le ayuda a él, al contrario, le da más, le echa más leña al fuego, digamos,
todo lo que pasó lo pone en una situación en la cual como que no le quedaba otra más que responder de la manera que responde. Pero la realidad que la opción siempre la tenemos nosotros. Yo puedo tomar decisiones y puede ser la correcta o la equivocada. Él tomó una decisión de antemano. Este es un crimen premeditado. ¿Ok? ¿Y quién lo estaba escogiendo? Él. ¿Alguien le dijo mátalo? No. ¿Y si matamos, es un pecado? En ese entonces era pecado de muerte. Tú matabas a alguien y te mataban a ti. Era la ley del talón. ¿Ok? Talión. ¿Ok? Entonces vemos de que ese rencor que Esaú tenía lo llevó tan lejos hasta el punto de planear el asesinato de su propio hermano. Proverbios 10:2 dice que el odio suscita rencillas. En pocas palabras, ¿cómo lo podemos traducir en español? Oh, ese es el español. Discordias. ¿Ah? Discordias. El odio suscita discordias. Ok. Cambiemos suscita y rencillas y digamos lo mismo. El odio suscita odio. Todas las ofensas. ¿El odio qué? Suscita odio. Ok, suscita odio, ok. Pero a veces tenemos problemas con la palabra suscita, por eso les dije, cambiemos las dos palabras. Crea. Provoca. El odio provoca o crea, ¿qué? Odio o pleitos. ¿Ok? O peleas. Entonces, ¿cuántos han tenido odio? No levanten la mano, por favor. Ya la levantaron. Ya la levantaron todos, ¿verdad? Hay gente que es obvio de que nos podemos enojar, ¿sí o no? Todos nosotros tenemos, creo que hasta cierto punto, razones y derechos en molestarnos, enojarnos, pero llegar a pecar, eso no es lo que Dios quiere. Entonces el odio suscita rencillas, pero el amor cubre todas las transgresiones. Muchos de nosotros somos rápidos para enojarnos, y no solamente para enojarnos, pero para atacar y retaliar o vengarnos o hacer algo en contra de lo que nos hicieron. Eso no debería ser de un cristiano. Un cristiano no debe de operar de esa manera. Un hijo de Dios no debería dejar que el odio lo lleve a pleitos. Esaú lo estaba planeando y lo quería hacer. Pero el amor cubre todas las transgresiones. Efesios 4:26 dice, airaos pero no pequéis. ¿Ok? Y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Ok? ¿Me hicieron algo ahora? ¿Sabes qué? Perdónalo, Señor, y yo lo perdono también, y déjame dormir en paz. Pero ¿qué pasa? Y estoy pensando, a ver qué le hago. Y yo creo que esto pasa en todas las parejas, ¿ok? No me tienen que decir ustedes, yo sé. De que nos enojamos y uno de los dos se va a acostar enojado. O se queda en el sofá, o con el perrito ahí, ¿verdad? Pero a veces hacemos chistes de estas cosas, por un lado, pero la realidad es que sucede continuamente, y digo yo, ¿por qué? ¿Qué nos cuesta? Hay quienes que somos más duros para perdonar. Y pasa un día, pasa 2 días, pasan 3 días, pasan 4 días. ¿Cuándo? Y lo único que hacemos es desperdiciar nuestro tiempo. Y no solamente desperdiciamos nuestro tiempo, pero si ustedes se enojan y son de las personas que no están listas a perdonar prontamente, no me digan que en ese momento están pensando en Dios. Si perdonaran, yo les diría, ok, pensaron en Dios. Pero mientras no perdonen, ustedes no están pensando en Dios. Ustedes están pensando en ustedes mismos. Están pensando en, no es que lo que me hizo no tiene precio. No es que lo que me hizo tiene que pagarla. No es que... así le pasa a Esaú.
Proverbios 17:14 también dice, el comienzo de la contienda es como el soltar de las aguas. ¿Ok? Deja pues la riña antes de que empiece. ¿Qué es soltar las aguas? Ok, una vez que ustedes abren algo para el agua no se detiene. Entonces, una vez que empieza a salir, se va a inundar la casa. Si ustedes han tenido alguna gotera en su casa alguna vez, no gotera, sino una pipa que está quebrada o algo así, si la dejan ahí, ella sola no se va a solucionar. Y ella lo que va a hacer es va a inundar la casa eventualmente. Entonces, el odio es lo mismo. Si lo dejamos y no lo paramos, va a continuar y va a incrementar el odio. Y el deseo de la venganza crece más todavía. Entonces, eso es por lo que está pasando Esaú. Lo que el pecado puede hacer. El pecado puede destruir casi todas las cosas. El pecado causa desesperación, ya lo vimos, al punto de querer matar a otra persona. El pecado desintegra relaciones. No les tengo que decir a ustedes de esto. Desintegra relaciones. Esaú, pues, guardó rencor a Jacob a causa de la bendición con que su padre lo había bendecido. E Esaú se dijo, los días de luto de mi padre están cerca, entonces mataré a mi hermano Jacobo. ¿Ok? ¿A quién está afectando el problema de Esaú? A Esaú primeramente, a Jacobo, a su padre y a su madre también. ¿Por qué? Porque cuando el odio llega, a veces pensamos nosotros de que, oh no, yo lo voy a contener, solo va a ser mío, yo lo mato pero no va a ofender a nadie, no funciona de esa manera. Todos nuestros pecados tienen repercusiones y alcanzan al círculo familiar o círculo de relacional que nosotros tenemos. La persona que piensa que no, pues si nadie me va a ver, cuando sale ese pecado, porque nada está oculto y todo tiende a salir eventualmente, y cuando sale es peor. Si ustedes pecan alguna vez, no lo hagan, pero si lo hicieran y cayeran en ese error, vayan a pedir perdón antes de que los encuentren con el pecado. O mejor es no hacerlo. Entonces, la familia paga las consecuencias de nuestros errores, de nuestros pecados, de nuestro pleito, de nuestro enojo. Cuando las palabras de Esaú, su hijo mayor ¿de quién? De Isaac y de Rebeca, le fueron comunicadas. En este caso, como estamos hablando de Rebeca, entonces tienen que ser, cuando las palabras de Esaú, su hijo mayor, de Rebeca, le fueron comunicados a Rebeca, envió a llamar a Jacob, su hijo menor. ¿Ok? Entonces las palabras de Esaú le fueron comunicadas a Rebeca. Ella envió a llamar a Jacob, su hijo menor. Por eso les dije que es chismosa la Rebeca. Yo no sé cómo se dio cuenta. ¿Quién le dijo? A Esaú no le iba a decir. Isaac no creo que sabía tampoco. Pero, ¿estaba casado Esaú? ¿Con quién? Con 2 mujeres. ¿Ok? Y eran paganas, primeramente. No le caían bien. Como toda buena suegra, las odiaba. Entonces me imagino que andaba de chismosa ahí con las nueras y se da cuenta de que Esaú tiene planes para ella. Entonces las palabras de Esaú le fueron comunicadas a Rebeca. Envió a llamar a Jacob, su hijo menor, y le dijo, mira, en cuanto a ti, a Jacob le está diciendo Rebeca, tu hermano Esaú se consuela con la idea de matarte.
Imagínense, era consuelo para él matarlo. Wow. Son cosas bien difíciles, pero son cosas que pasaron hace 3,000 años, ¿ok? Un promedio, 3,000 años atrás. Y que en nuestros días encontramos no solamente los mismos casos o peores. El hombre no ha cambiado. Las mismas suegras. Las mismas suegras, pudiera ser. A menos de que ya fueron renovadas por el Señor. ¿Ok? Entonces vemos a Rebeca lidiando con esta situación que ella misma se trajo encima. Entonces ahora está pagando las consecuencias de sus errores. Pero en su favor pudiéramos decir de que, Proverbios 17:21 dice que el que engendra un necio, para su tristeza lo engendra. Y el padre del necio no tiene alegría. Ahí vemos a Rebeca triste, no hay alegría en su vida, no solamente por lo que ella ha hecho, por lo que Jacob hizo, por lo que Isaac hizo y por lo que Esaú hizo. Pero ¿a quién quería ella? ¿A Isaac o a Esaú o a Jacob? A Jacob. Ella amaba a Jacob, dice. De la misma manera que Isaac decía que amaba a Esaú. Entonces ahora está pagando las consecuencias, pero esto es lo que pasa. Versículo 23 dice: ahora pues, hijo mío, obedece mi voz. Le está contando a Jacob todo lo que va a pasar, ¿verdad? Ahora, hijo mío, obedece a mi voz. Levántate y huye a Harán, a casa de mi hermano Labán. Aquí viene la introducción de otro no muy buena persona. ¿Ok? O sea, sale de un hoyo y se va a ir a meter a otro peor, Jacob. No lo sabe todavía, pero las consecuencias de su engaño, de su pecado, lo van a seguir por 20 años con Labán. Y allá va a ir a pagar todos los platos quebrados. ¿Por qué? Porque Dios tiene una forma de llevar a cabo su justicia en nosotros. Ustedes cometen un error, a veces decimos: no, pues no me ha pasado nada, espérate, todavía no terminan los tiempos. Muchas veces el Señor tiene misericordia de nosotros, pero Él tiene todo su derecho de poder obrar con su justicia y traerla sobre nosotros. Y en este caso le hizo pagar a Jacob muy, muy, muy caro. ¿Okay? Vete para allá y quédate con él algunos días hasta que se calme el furor de tu hermano, hasta que la ira de tu hermano contra ti se calme y olvide lo que le hiciste. ¿Ustedes creen que Esaú iba a olvidar lo que le hizo? No. Entonces, una vez que se le olvide a él, si es que se le olvida, entonces enviaré y te traeré de allá. Primeramente, ella ya no va a estar. Y a veces eso es lo que hacemos, confiamos en nosotros, en lo que yo puedo hacer, no reconociendo de que el Señor tiene planes muy diferentes y que ahora estoy vivo, mañana me puede llevar. Y todos mis planes ahí se terminaron. Entonces enviaré y te traeré de allá. ¿Por qué he de sufrir la pérdida de vosotros dos en un mismo día? Quédate con él algunos días hasta que se calme el furor de tu hermano, hasta que la ira de tu hermano contra ti se calme y olvide lo que hiciste. Lo que le hicimos debería ser, ¿verdad? Entonces enviaré y te traeré de allá. Y todavía le está diciendo todo esto y por último dice: ¿por qué he de sufrir la pérdida de vosotros dos en un mismo día? ¿Ok? Pregunta: ¿quiénes son vosotros dos? El padre y el hijo, no Jacob y Esaú. ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué quería hacer Esaú antes de matar a Jacob?
esperar que su padre se muriera. Es muriendo, se dice, yo lo mato. Entonces, ¿a quién, si él pudiera llevar a cabo ese plan maligno, rencoroso, a quiénes iban a morir? El papá y Jacob. ¿Cuándo? El mismo día, porque él lo había prometido. Pero a veces leemos la Biblia y decimos, ha de sufrir la pérdida de vosotros dos, y decimos, ay, pobrecito, ¿y por qué Esaú? Si Esaú o Jacob, pero bueno, Proverbios 17:25 dice que el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura para la que lo dio a luz. Ugh. ¿Rebeca veía así las cosas? Yo creo que sí. Dice, ¿para qué me diste gemelos, Señor? Ahora, ¿se equivocó Dios? Él nunca se equivoca. Entonces vemos de que Esaú, en su rencor, está preocupado cuando él dice de que los días de luto se acercan. Entonces yo podré matar a Jacob, ¿ok? ¿En quién está pensando cuando él dice eso? ¿Qué le preocupa a Esaú en ese momento? Los lutos de mi padre se acercan. Y cuando lleguen, yo voy a matar a Jacob. Le preocupaba el padre. Le preocupaba el padre. ¿Ok? Pero ¿en qué sentido? No en el buen sentido de la palabra. Quería honrarlo hasta cierto punto, ¿no? Pero el problema humano es el de siempre. De que queremos honrar ¿a quién? Al hombre antes que a Dios. Si yo voy a cometer un crimen, ¿me voy a preocupar lo que tenga que decir mi papá? ¿O mi mamá? ¿O mi tío? ¿Mi primo? ¿Mi sobrino? Lo que sea. ¿O lo que el mundo quiera decirme? Eso es lo de menos. Si voy a cometer un crimen, debería estar preocupado por lo que piensa Dios de mí. Esaú estaba más preocupado por lo que su padre pudiera decir o hacer. Y eso obviamente estaba equivocado. Entonces, lo que el pecado puede hacer, el pecado causa desesperación, el pecado desintegra relaciones, el pecado causa que la vida sea terrible. ¿Por qué? Porque los versículos lo dicen. Hasta que la ira de tu hermano contra ti se calme y olvide lo que hiciste, entonces enviaré y te traeré de allá, porque ¿por qué he de sufrir la pérdida de vosotros dos en un mismo día? Ahora, ¿qué clase de vida es esa para Rebeca? No era buena. Era una vida miserable, sí, definitivamente. Y Rebeca dijo a Isaac, estoy cansada de vivir a causa de las hijas, o que solamente Esaú la que le molestaba, o que Jacob que se iba a ir, o que lo iba a matar, pero ahora está diciendo más, está descubriendo más su rencor. ¿A quién está echando la culpa? A las hijas de Ed. ¿Quién era Ed? Como estas de las hijas de esta tierra. ¿Ok? ¿Cuál era la tierra? De Canaán. Eran cananitas. ¿Ok? Pero eran hetitas también. Venían de Het. ¿Ok? Y por último dice, ¿para qué me servirá la vida? Entonces, ¿qué vida más triste la de esta mujer? Llegar a un punto en el cual se haga esa pregunta, ¿para qué me servirá la vida? Entonces podemos ver las consecuencias del pecado, de que no solamente nos llevan a desesperar, ¿ok? A destruir relaciones, pero también nos pone en una posición como la que Rebeca se encuentra, en la que su vida
ya no tiene sentido y preferiría morir que continuar su vida. Todo por causa del pecado. Mucha gente muere con odio y rencor. No sé si ustedes recuerdan, ¿cuánto han visto a Braveheart? La película Braveheart. Cuando el rey malo está. Su deseo era tanto de que, ¿cómo se llamaba el tipo de la película? Mel Gibson. Sí, Mel Gibson. Pero su deseo era tanto de que él se muriera primero y termina muriéndose él, pero termina muriéndose en agonía por aquello de que no pudo ver la muerte de su enemigo. Y muchos de nosotros cargamos penas, amarguras, rencores que no valen la pena y nos morimos con ella. ¿Por qué? Y tal vez, no sé si es correcto hablarle a los cristianos, pero la realidad es que, créanmelo, yo lo he visto en cristianos, con odio en sus mentes, en sus corazones y en sus bocas y en la forma en cómo hablan de otras personas. Entonces, y llevamos ese rencor que no tiene ningún valor y no vale la pena. ¿Por qué? Porque continuamos, primeramente no tenemos fe en Dios. Cuando obramos de esa manera, hay una falta de fe y estamos confiando más en el hombre que en Dios. Génesis 26 del 34 al 35 nos da la historia de estas dos mujeres. Y dice que cuando Esaú tenía 40 años, se casó con Judith, hija de Berí, Eteo, y con Basemat. Basemat, hija de Elón, Eteo. Y ellas hicieron una vida insoportable. ¿Para quién? Para Isaac y Rebeca. Ahora, ¿tenía derecho Rebeca de decir lo que decía? Sí o no. Pero nuevamente dice Proverbios humanos de que con miel se casan más moscas. ¿Sí? Más o menos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema cuando tenemos una enemistad con una persona? De que no solamente ellas nos hacen el mal, pero nosotros, en vez de hacer pagar el mal con el bien, queremos pagar el mal con el mal. Y eso no va a solucionar nada. Eso solo engrandece más el nivel de odio que puede haber en estas personas. Entonces, vemos de que Rebeca hizo lo correcto de manera incorrecta. Rebeca poseía la capacidad de hacer una cosa correcta de la manera incorrecta, o de justificar una buena acción con una razón equivocada. Era cierto que ella estaba dolida por el hecho de que Esaú se había casado con una mujer etea, hijas de Het. Sin embargo, su razón para enviar lejos a Jacob hacia lo que hoy es la moderna Siria, en el norte, Damasco y toda esa área, ahí era para donde él iba, era salvarlo de la mano airada de Esaú. Ahora, ¿Dios estaba en control o no estaba en control? ¿Por qué ella tenía que tomar esa posición de que yo soy el que tengo que guardar a Jacob para que sea el próximo patriarca? Era un problema de Dios, no de ella. Entonces, de nuevo manipuló a Isaac para que hiciera exactamente lo que ella deseaba, porque ella le dice a Isaac, por último, que lo mande para que ella no se case con las eteas o los cananeas. Y eso lo hace ella sin saber de que ella está colaborando con el plan de Dios. Queriendo hacer lo malo, ella está cayendo en las manos de Dios para hacerlo. Y todos ellos hicieron exactamente eso. Hicieron lo malo cuando Dios lo pudo corregir todo, pero no lo hace porque cayeron en hacer lo que él eventualmente tenía que hacer. Entonces este pasaje comienza, este pasaje nos lleva a la historia de Labán, que lo vamos a ver en el capítulo 28 en adelante. Debido a su engaño, Jacob tuvo que salir huyendo de su hogar, pero ese hecho incluyó las características dominantes de casarse con una mujer procedente de su parentela oriental. O sea que todo este relajo que pasó lo lleva a él al lugar correcto para poder casarse con alguien que Dios ya tenía planeado para él.
pero ese hecho incluye la característica dominante de casarse con una mujer procedente de su parentela oriental. Isaac permaneció en la tierra mientras el siervo de Abraham iba a buscarle y a traerle a su esposa. A Isaac le pasó lo mismo. Pero el viaje de Jacob fue diferente al de Isaac. El viaje de Jacob fue forzado por el peligro inminente de ser asesinado por su enfurecido hermano. Además, Dios iba a tratar con Jacob con mucha severidad bajo la mano de su tío Labán. Sin duda, su permanencia en tierra extraña se parece en varias formas a la posterior permanencia de la familia de Jacob en Egipto, donde van a pagar, ahí quedan ellos por 400 años esclavos, ¿no? Entonces, lo que el pecado puede hacer, el pecado puede destruir casi todas las cosas, pero nunca puede prohibir el plan de Dios. El pecado causa desesperación, el pecado desintegra relaciones, el pecado causa que la vida sea terrible, pero el pecado no puede prevenir el plan de Dios. Entonces voy a pecar, pastor. De todos modos, el Dios se va a salir con la suya. No. El problema es que no estás pensando en que las consecuencias de tu pecado te van a traer una vida amarga, que no la deseas ahorita. Entonces, el pecado no puede prevenir el plan de Dios. ¿Cuál era el plan de Dios? Todo esto, que son los versículos que acabamos de leer, tiene que ver con el plan de Dios. Y todo esto, el pecado mismo no lo pudo parar. El pecado está allí. Vemos el rencor, el luto, el odio, el homicidio, todo lo que ven ahí. Eso no iba a parar el plan de Dios. Estas son las consecuencias del pecado. Dios, en este caso, usa esas consecuencias para poder llevar a cabo su plan redentor. ¿Por qué redentor? Desde Adán hasta el Mesías, Él iba utilizando todas estas cosas, todos estos problemas. ¿Se recuerdan de Abraham? ¿Se recuerdan el mentiroso de Abraham? Sí. Ok. ¿Se recuerdan de Isaac, el débil, el hijo más débil de los patriarcas? Y ya lo vimos ahorita. Ahora vemos a Jacob y ya vamos a aprender más de Jacob y todo lo que Dios iba a hacer con él. Entonces, lo que Dios nos enseña en esta genealogía es la misericordia que Él tiene en cómo Él, a pesar de que la gente es pecaminosa, Él lleva a cabo su propósito. Lo mismo le pasó a Jesús. ¿En qué sentido? En que aquello que parecía lo peor que le pudo pasar a Jesús, su persecución, cuando lo agarran y lo llevan a la justicia de los fariseos, de ahí a Pilato, todo lo que le pasa a Jesús era injusto, pero era exactamente lo que Dios tenía planeado para llevar a cabo su plan redentivo en la humanidad. Miren lo que dice Hechos 2, 22, 24. Varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis. A este entregó, ¿quién? Dios. Por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. ¿Qué significa eso? De que Dios, antes de que ustedes cometan un pecado, Él ya sabe que lo van a hacer. Y si Él lo quiere usar para su gloria, lo va a hacer. Entonces, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis, a quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. En pocas palabras, todo esto tenía que pasar. ¿Por qué? Porque era el plan predestinado de Dios para podernos dar la vida eterna. No había otra forma. Entonces hemos estado viendo esta familia conflictiva. Y es increíble todo lo que pudieron haber evitado y no lo hicieron. Pero la pregunta para nosotros debería ser esta: ¿estamos haciendo la voluntad de Dios o estamos yendo en su contra?
que es hacer la voluntad de Dios. Es obvio de que eso no lo vamos a encontrar acá ni acá. Bueno, aunque sí, porque Él puso la conciencia en nosotros y nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Pero sobre todo, si lo conocemos a Él, vamos a conocer su voluntad. Si lo seguimos a Él, vamos a hacer lo correcto. Si le obedecemos a Él, no vamos a caer en los deseos de la carne. Si somos fieles al Espíritu Santo y a su palabra, no vamos a tener problemas de pecado. El problema es que fluctuamos en nuestra fe y tendemos a confiar más en el hombre que en Dios. Por lo mismo caemos en errores garrafales que después nos arrepentimos y estamos en una posición, nos ponemos en una posición en la cual trae dolor, amargura, rencor, lágrimas, y eso no se le desea a nadie en realidad. Dios es misericordioso. Él tiene el plan perfecto para nosotros, pero somos nosotros los que nos desviamos, somos nosotros los que desobedecemos, somos nosotros los que tendemos a obedecer a nuestros sentimientos, a nuestro corazón, cuando reconocemos también de que el corazón es engañoso. Padre, te damos las gracias, Señor, por esta mañana, por esta tarde. Padre, gracias por tu palabra, porque no importa lo que leamos, Señor. De una cosa estamos muy seguras, de que tu palabra es verdad. Y esa palabra, Señor, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Y llega a dividir dentro de lo espiritual y lo carnal, Señor, y tiene la capacidad de transformar nuestras mentes y nuestros corazones. Nuestro problema, Señor, es que no confiamos en ella lo suficiente. Nuestra fe necesitas incrementar. Y el incremento de la fe, Señor, viene a través de la lectura, del conocimiento bíblico y del sometimiento al Espíritu Santo, para que Él sea quien nos guíe y nos dé la capacidad de poder entender lo bueno y lo malo. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Y que haga mella en nuestros corazones y nos dé la capacidad de corregir los errores y de evitar otros que pudieran venir. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús.